El que haya grupos que tiendan intencionadamente a aumentar el mal y el dolor en el mundo solo puede explicarse por la irracionalidad del deseo, tanto de poseer como de someter. Y esto sucede y es inconsciente, agresivo, mágico y arcaico. Jacques Lacan lo llama incolmable. Pero todo esto incolmable que arbitrariamente se desea colmar puede conducir a toda clase de maniobras destructivas del bien ajeno. En Mesopotamia, Egipto, Persia, China y la India, a juzgar por los relatos novelescos legendarios que nos han llegado hasta nosotros, no había mucha independencia psíquica y personal ni para abandonar un territorio bajo jurisdicción ni para ser libre. Pero sí en el periodo helenístico, pero que este periodo no corresponde a la época clásica de las polis griegas independientes, sino que corresponde a la herencia helenizante de Alejandro Magno y los inmensos territorios regidos y repartidos por sus diádocos, sucesores tras su prematura muerte. Alejandro Magno había muerto prematuramente en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia y no tuvo sucesor capaz. Su medio hermano Filipos era epiléptico y su hijo, que también se llamaba Alejandro, de breve y triste destino, no había nacido todavía. Y posteriormente, a los 13 años, fue asesinado junto con su madre. Y después de la muerte de Alejandro, todavía sus diádocos o sucesores tuvieron 86 años de lucha por los territorios. Pero, sin embargo, el helenismo fue un foco muy importante de cultura en todos los territorios conquistados por Alejandro Magno. Y así, los focos más importantes de esta nueva versión helenística serían Alejandría, Antioquía, Éfeso y Pérgamo, respectivamente en Egipto, Siria y la costa egea de Anatolia. Hasta la caída del Imperio Romano, en el 1453, toda la cultura oriental del Mediterráneo y las regiones no islamizadas seguían siendo helenísticas. Y gracias a estas nuevas modalidades de reflexión filosófica y de formalización jurídica de derechos y deberes, se obtiene el primer ejemplar humano de ciudadano libre, que decide acerca de su modo de vivir y hasta el modo de ser gobernado, cosa absolutamente impensable en la antigüedad preclásica o extrahelénica. Pero todo esto se desvanece con la caída del Imperio Romano de Occidente. En la Edad Media se produce la ocupación de Occidente por pueblos de cultura en la Edad del Hierro y sin romanizar, y ha tenido un influjo devastador en esta individualización y formación de la conciencia moral de los nuevos europeos, de la cual hoy no nos hemos repuesto. En la antigüedad, sobre todo fuera del territorio natal, ningún hombre era alguien, y el colisionar con el aparato de la justicia estatal era equivalente a una muerte civil en cuanto a persona y hombre libre. En la Inglaterra medieval y el primer Renacimiento, hacia el siglo XV, un extranjero, si no tenía un sponsor inglés en el país, un patrocinador, que pudiera responder por él y le identificara, era un mancipio, un esclavo, de manu capere, de mano disponible, un bien mostrenco sin dueño que todo el mundo podía someter a servidumbre y aun venderle como esclavo. Afortunadamente, o actualmente, el Estado como un microuniverso, ayudado por la Interpol actualmente y por la informática, amenaza con hacer la vida invivible al transgresor si se quebrantan todas sus normas. Pero, sin embargo, existen muchos estados endémicos del mal en el mundo. Existe dolor, penuria, enfermedad, asistencia sanitaria descuidada, indefensión, limitaciones de libertad, desconfianza generalizada, resentimiento, ausencia de precauciones laborales y muerte. Son auténticos males
bajo los que una gran mayoría de seres sufren conductas malvadas en el mundo. El bien, sin embargo, debería depender también de tales calificaciones sectoriales, pero cuando se han obtenido algunas edificaciones a costa del dolor y penuria del esfuerzo, ya es cuestionable. Porque la muralla china, el templo de Jerusalén, construido con levas forzosas de trabajadores de las tribus del norte, el ambiente artístico y áulico de Viena, las pirámides del Cairo, los monumentos de la Roma imperial y el Machu Picchu, más que un bien cultural, parecen consecuencia estética de un gran mal. Aunque habrá estetas e historiadores que podrían discutírnoslo, porque la explotación, el hambre y la extenuación prematura de los trabajadores que allí trabajaron jamás podrá negarse que son un verdadero mal. Toda la historia del arte monumental se halla sustentada sobre el sacrificio sin compensación retributiva ni humana alguna de miles de hombres y familias, o de hombres que no podían tener familia por sus condiciones de existencia alienada. Es sabido que los esclavos en Roma y Grecia no podían contraer matrimonio jurídicamente sancionado, o sea, legal, pero sí podían en cambio tener pareja, de hecho. Pero podían ser separadas por la venta o el traslado. A lo sumo se le reconocía una especie de unión conyugal llamada contubernio, o comunidad de taberna, chamizo, que en castellano ha pasado a significar respectivamente una asociación no sexual, espuria y cómplice, para fines inconfesables. No cabe duda que una sociedad justa, donde haya ciudadanos desigualmente tratados, es decir, peor definidos, peor juzgados por los tribunales, peor asesorados, peor medicados o operados y con peor enseñanza para sus hijos, esto no cabe en una sociedad. Porque el trato realmente igualitario es la condición y consecuencia inmediata de la justicia. Y el sentido común ve que en la actualidad no hay ninguna razón para que los ciudadanos no sean igualmente tratados por el Estado y sus agentes y organismos, sobre todo por la Administración de Justicia o por la de Hacienda. Y no ha habido una sola administración que no haya tenido una ideología determinada. Es curioso, pero muchas veces la persecución no se da por los malos, sino por los buenos. Teresa de Ávila dice que una de las peores tribulaciones que pueden pasarse es la persecución de los buenos. Y tiene mucha razón, porque a ello contribuye el hecho social de que los buenos son más crédulos y por lo tanto más fáciles de asustar con prejuicios e infundios acerca de otros buenos. En cambio, los malos les admiran y disculpan y casi se precian de tratarles porque así presumen de tolerantes. En definitiva, entender la justicia como trato eficazmente igualatorio, incluso como un tratar desigualmente a los iguales para favorecer a los más débiles. Si todos somos iguales, todos tenemos que ser tratados con igual dignidad. Nadie es físicamente e intelectual igual a otro, es verdad, pero ¿quién ha dicho que el más erudito e informado haya de ser más digno como ser humano que el desinformado o ignorante? Puede haber, y hay, premios Nobel socialmente estúpidos y narcisistas y de bajos sentimientos, y quienes se les ha concedido esa distinción por razones políticas o estratégicas, y en cambio viejos agricultores, sabios, modestos y dignos de la apreciación social de los primeros se hallan muy por debajo de estos. Esto va objetivamente contra la justicia por ir en contra de la verdad de las cosas. Los ideólogos del siglo XVIII no se equivocaron en su semántica. Al decir égalité, igualdad, tenían como referente los privilegios irritantes de la nobleza y lo que se expresaba era el deseo de que el pueblo, de tiers-état, el tercer estado, fuera tratado como los otros con la misma dignidad y en eso acertaron. Tengas en cuenta que el ser humano se halla frontalmente desfondado y cenitalmente incompleto.
El ser humano consta básicamente de impulsos parciales en sí dispersos y sin programar en absoluto. Lo único que tiene de modo innato son las predisposiciones determinadas por el genoma, pero que en ningún caso pueden surgir comportamientos o ideas. Los impulsos parciales han de ser integrados mediante aprendizajes y concienciación en sistemas coherentes de motivación y actuación ni arbitraria ni destructiva, y a estos sistemas los llamamos ética. El hombre tampoco está determinado por arriba, le falta la bóveda, sería cenitalmente abierto e indeterminado, y necesita construir un sistema de referentes últimos que le orienten en su vida, y para eso son las creencias, la ideología, la filosofía y la religión, que son necesarias. Pero para ello, la filosofía tomista de San Tomás de Aquino no es precisamente la más práctica, por demasiado abstracta, pero porque dígase lo que se diga, generó el materialismo moderno, porque Aristóteles, su iniciador, era materialista de hecho.